Saludos a todos los amigos, oyentes y radioaficionados aquí de Planeta Conspirativo, una vez más con todos vosotros. Bueno, hoy tenemos nuevamente a Santiago Alonso. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿y tú? Pues de maravilla, Santiago. Bueno, es un placer tenerte aquí nuevamente y seguramente muchos se acordarán de ti, la gente que siga Planeta Conspirativo. Pero para los que no te conozcan, decir que, bueno, eres un importante profesor, hay de institutos de Madrid y además un importante literato, ya que has escrito varios libros. Y déjame felicitarte nuevamente por el último, que te felicito siempre, pero no me cansaré de decírtelo. Y es que tu último libro, La Fórmula del Bestseller, fue considerado en 2019, esto para informar a los oyentes, como uno de los libros de ficción más importantes o el libro del año por la Universidad Miguel de Cervantes. Hay que decir que está incluido en la lista de libros recomendados en la universidad para la lectura del alumnado, propiamente. Así que un calado importante. Además, has obtenido reseñas favorables en importantes periódicos como el Voz Populi y tienes tu propia columna en Mundiario, donde entrevistas no cualquiera, sino a los mejores escritores tanto a nivel nacional como internacional. Así que casi nada. Enhorabuena, amigo. También hay que decir que Foro Libro consideró que tu estilo es ágil y muy cinematográfico. Está plagado de guiños, citas y homenajes, además de anécdotas que hacían que el lector de literatura aplaudían esta novela hasta con las orejas. Y esto lo sé porque esto lo he leído en una revista importante donde dicen esto de ti, ¿verdad? Sí, muchas gracias. El mérito que tiene esto es que yo, a diferencia de que otros medios de poder, nunca he presionado a nadie para que hable bien de mí, ni he chantajeado a nadie, ni he pagado a nadie. Había una época en la que a Prisa pertenecía el país y Alfaguara, porque Alfaguara ya no pertenece a Prisa, y entonces se presionaba a los reseñistas, a los críticos, para que hablaran bien de los libros de Alfaguara, puesto que pertenecían al mismo conglomerado, al mismo monopolio, se les presionaba para que hicieran críticas favorables. Yo jamás en mi vida, es decir, todo lo malo y todo lo bueno que se ha dicho sobre mis libros es porque la gente libremente comenta lo que quiere, ¿me entiendes? Por eso está bien que me digas porque es cierto y además es una cosa que le ha hecho cada uno porque ha querido. El que recomienda mi libro en una universidad, como el que hace una buena reseña o una mala reseña, es porque quiere. No tengo ningún tipo de influencia sobre eso. Pues eso está muy bien, compañero. Bueno, ahora vamos a entrar ya un poquito en chicha, porque hay que decir que tu última novela que has escrito, Narcoturismo, hay que decir que es un resultado muy polémico entre lo que es la novela histórica y la novela de ciencia ficción, autoficción, pero todavía no ha podido salir en el mercado. Bueno, pues llevo el gorrito, que lo sepas a ti, por eso me lo he puesto el gorro, porque soy un aficionado total al Padrino, me encanta, y aquí tengo el gorrito de narco total. Y bueno, Santi, cuéntanos un poquito. Creo que por primera te vas a ir a Colombia incluso para documentarte más, ¿no? Sobre el tema. Cuéntanos. Ya en Semana Santa, pero con esto del virus no se ha podido y entonces hemos pospuesto el viaje, que tenemos un brochure, es decir, tenemos un viaje abierto para hacer este viaje pues o bien en verano, según está la cosa no lo sé, porque ya sabes que ahora según está la cosa en Colombia está un poco difícil, además hay unas tasas de virus que aquí y probablemente lo deje para Navidades, pero sí que quería ir sobre todo a sacar algunas fotos y por corroborar algunos datos allí. Muy interesante. Ya sabes que si yo puedo adaptarme, me voy para ir con vosotros, que me encantaría, la verdad, conocer Colombia. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en detalle. Nos contaste en tu última aparición en el Planeta Conspirativo que la obra estaba basada en entrevistas y fuentes primarias a importantes narcos. ¿Cómo se te ocurrió la idea de esta novela? Bueno, la idea de la novela se me ocurre en primer lugar porque yo me encuentro chateando, intercambiando mensajes picantes, subidos de tono con una amiga que tiene pareja y entonces se me ocurre la idea de un escritor que se enamora de la mujer de un narco, con todos los peligros que esto entraña, ¿no? Y a veces con el deleite que también experimentamos y el regocijo en el peligro, en el riesgo, en la seducción. Y entonces es como se me ocurre. Y tiene una parte que es autobiográfica, que es esa, y luego tiene una parte que es muy documentada y que es una parte de novela histórica de los cárteles que surgen que hay en los 80 y en los 90, tanto en Colombia como en México. ¿Vale? Entonces, digamos que es una fusión, es un híbrido entre lo que es la novela de autoficción que yo había trabajado y luego la novela histórica. También tiene
en fuentes primarias, efectivamente, por eso, porque yo he entrevistado en mi columna, ya sabes que entrevisto no solamente a escritores, entrevisté también al director del diario El Mundo para hacer unas preguntas, entrevisté al autor de Fariña, he entrevistado a Narcos, estoy hablando con Virginia Vallejo, que es la que fue amante de Pablo Escobar durante varios años, que de hecho ya me ha concedido una entrevista para cuando termine su segundo libro. El primero fue muy bueno, que es el Llamando a Pablo, odiando a Escobar, y el segundo, que saldrá pronto, pues bueno, haremos una entrevista sobre ello, con lo cual sí que está basado en fuentes primarias y en entrevistas directas. Uf, muy interesante, desde luego. Bueno, has dicho que es un híbrido, pero siempre hay una parte que es más que otra. ¿Tú qué dirías? ¿Que es más autobiográfica o que es más histórica? ¿Qué consideras? Creo que es más autobiográfica que histórica, que la novela histórica, ya sabes lo que hace, la historia es muy académica, muy densa, y la novela lo que hace es completar. La historia llega hasta un punto y la novela lo que quiere hacer es completar la historia para llevarla al gran público, para que se pueda, para que el gran público tenga acceso a eso de una manera más, de más intriga, ¿no? Con más intriga, con más, que no sea tan difícil de leer. Entonces, pues sí que es verdad que es novela histórica, pero la diferencia de otro tipo de novelas históricas es que estaba sobre todo documentada con fuentes reales. No me he basado tanto en otros libros, que también porque he manejado una bibliografía de unos 80 títulos, pero más en entrevistas. Sí, sí, sí. Bueno, y de esos 80 libros es que me has dejado perplejo, Santi. Qué barbaridad de libros, madre mía. Cuéntanos un poquito, ¿qué libros has manejado para documentarte y cuáles nos recomiendas aquí a los oyentes? Dado que Escobar muere en el 93, no hay una gran bibliografía posterior. Es una bibliografía que tampoco tiene mucho más de 80 o 90 títulos, ¿vale? Sí que los hay interesantes, como por ejemplo la parábola de Pablo, que es en el que se basan las series, sobre todo la del Patrón del Mal y la de Narcos, porque es muy erudita, muy documentada. Es un libro que escribió Alonso Salazar, que fue alcalde de Medellín, y entonces es un libro que está basado, bueno, es un libro histórico, es un ensayo, es un libro de no ficción. Por lo tanto, es arduo, es denso de leer, pero está muy bien documentado. Utiliza un personaje que se llama Arcángel, que son varios testigos que había allí, por no decir los nombres, pero es un libro que está muy bien documentado si quieres sacar datos. Luego, a nivel de entretenimiento, pues el que más me ha gustado, sinceramente, ha sido el de Virginia Vallejo, el de Amando a Pablo, odiando a Escobar, que luego se hizo una película con Penélope Cruz, que era la que la interpretaba ella. Y bueno, hay con respecto a los narcos, como puede ser, por ejemplo, el de Sin Tetas No hay Paraíso. Hay muchos. O sea, yo, el Norte del Valle, el Cártel de los Sapos. O sea, tienes un montón de títulos que son entretenidos, pero digamos que sean buenos así en documentación, el mejor para mí es La Parábola de Pablo, y que sean como buenos como novela el de Virginia Vallejo. Ujú. Pues muy interesante, la verdad. Bueno, me gustaría que matizaras un poquito porque sé que es una pregunta muy general, así que para resumirla brevemente, pero para los oyentes que no lo conozcan, cuéntanos, ¿qué fue en realidad el cartel de Medellín? El cártel de Medellín es más que la consecuencia del secuestro de Marta Nieves Ochoa. En Medellín, por aquella época, había varios grupos de narcotraficantes, ¿vale? Que obraban de manera autónoma. Estaba, por ejemplo, Rodríguez Gacha, el mexicano, estaba Carlos Lede Rivas, que era el que decía que era mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos, y fue extraditado. Estaba también Griselda Blanco, si te suena, la viuda negra. Estaba también, vamos a ver, he nombrado a Lede Rivas, he nombrado a Griselda Blanco, he nombrado a Escobar, el primo de Escobar, Mario Henao, también era otro de los que estaban ahí metidos. Había como 7 o 8 personas que tenían negocios en Medellín relacionados con el narcotráfico. Y entonces, debido a que eran pudientes y muy poderosos, claro, los secuestradores se hacían con sus hijos. Y entonces, claro, Escobar tiene la iniciativa de fundar el MAS. El MAS es el grupo de muertes secuestradores. Y entonces se unen todos estos que te digo para enfrentarse a los secuestradores y se dan cuenta de que tienen también en común varias cosas, por ejemplo, evitar la extradición. Por eso se fundan los extraditables. Es decir, que el cártel de Medellín no es más que narcotraficantes autónomos que se ponen de acuerdo para llevar a cabo ciertas políticas contra el Estado o en su favor, como lo que te digo, la Fundación del MAS o de los extraditables. Ujú. No, pues muy interesante. Yo es que a mí me encanta todo esto tema de los narcos y demás. Bueno, estoy aficionadísimo a las películas del Padrino, Sicario, etcétera. Bueno, me gustaría muy brevemente que dijeras, para matizar un poquito más en tu novela, en qué crees realmente que se diferencian de otras del mismo género. ¿Cuál sería el matiz que da tu novela para dar ese toque de originalidad?
Bueno, vamos a ver, lo que se refiere a la investigación académica, generalmente lo que hacen los académicos de las universidades es como los políticos. Si te copian de un libro, es plagio, pero si copian de 8 o 10 es investigación, ¿vale? Y no, yo no he hecho una investigación así. Bueno, no digamos ya cuando meten alguna fuente de internet, algún gráfico, algún tríptico, alguna estadística, entonces ya es in-depth research, investigación en profundidad. Hacen así, se dan premios a sí mismos. Bueno, pues esto no, la investigación es real porque yo, como te digo, he entrevistado de manera directa, y todavía estoy en ello porque no he terminado de hacer las entrevistas, pero me he basado sobre todo en fuentes primarias y en entrevistas directas. La parte de ficción es ficción como en todos los libros y está pues, documentado en otras series, en otros libros, pero la parte de investigación es bastante más seria que la del 90% de los novelistas. No, pues muy interesante, sin duda. Bueno, has dicho que has entrevistado a peces gordos, a testigos importantes, pero ¿hasta qué punto tú crees que son fiables estos testigos? Cuéntanos, ¿son fiables realmente la gente con la que has hablado? ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, hay un libro de Javier Cercas que se llama El impostor, porque había un tío que decía que había estado en Auschwitz, yo aquí todavía en España diciendo que había estado en Auschwitz, en los campos de concentración, y que él era un superviviente y tal, y era todo falso. Entonces, primero hay que darse cuenta si un testigo realmente es testigo o no es testigo. Entonces, primero, saber por documentación histórica si eso ha sido realmente testigo. Si lo ha sido, bien, tienes que darte cuenta de otra cosa. Hay muchos testigos que mienten. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de John Jairo Velázquez Vázquez, que era junto con Tyson, junto con la Kika, junto con Pinina, junto con el Chopo, junto con otra serie de asesinos, un sicario de Escobar, pues cuando sale de la cárcel, lo que quiere, claro, hace como tú, hace un programa de YouTube. ¿Y esto cómo se alimenta? Pues claro, tú cuanto más cuentes y más morbo y más cosas metas, más conspiración metas, pues más vas a tener visualizaciones, ¿no? Y por eso, claro, cuando yo me puse a corroborar ciertas cosas de Popeye, de John Jairo Velázquez Vázquez, el otro es alias Tascón, ahí me doy cuenta de que, claro, hay veces que exageraba, ¿vale? Pero esto, ¿cómo se hace? Contrastando. Por ejemplo, cuando tú, no sé, ¿por qué sabemos que ha existido Jesús de Nazaret? Jesús ha existido porque no solamente hay fuentes bíblicas, fuentes cristianas que lo documentan, sino que también hay fuentes no cristianas. Por ejemplo, Flavio Josefo, Tácito. Es decir, hay historiadores que no son cristianos, que no son los evangelios, que dicen que ha existido, por eso existe. ¿Vale? Por eso yo te digo que cuando hay un dato que yo quiero saber si es ficticio o no, lo corroboro con varias fuentes, a ver si es verdad o no. De todos modos, el novelista puede completar, como te digo, la verdad. La verdad llega hasta un punto y luego tú, en lo que no esté demostrado, puedes especular, puedes confabular. ¿Vale? Pero yo, para demostrar una cosa, siempre recurro a varias fuentes a la vez. Y luego lo contrasto. Muy interesante, Santi. Sigues el buen camino del investigador y es la verdad que es el camino correcto para demostrar que las cosas son ciertas o no. Hay muchos charlatán que lo que tú dices, que coge lo primero que ve en un libro, lo copia y ala, y lo pega y copia y pega, y eso no es investigar. Así que estoy de acuerdo contigo, amigo. Bueno, se nota por cositas que me has contado a nivel personal que en tu libro involucras a escritores de la talla del premio Nobel, el Gabriel García Márquez, famoso, y también incluso a políticos de tiempos pretéritos, como fue el mismísimo Felipe González, del PSOE, como benefactores que recibían dinerito del cartel de Medellín. Cuéntanos qué influencia tenía el cartel de Medellín con estos personajes. Cuéntanos un poquito. Felipe González, aquí mismo enfrente de mi casa, sabes que está el Hotel Palace, aquí tiene fotos él en la toma de, cuando él es nombrado presidente, ¿vale? En la toma de posesión, que está aquí Escobar invitado. ¿Por qué invita a Pablo Escobar? Porque era su amigo. Entonces, Pablo Escobar era amigo personal de Gabriel García Márquez. Perdón, Pablo Escobar era amigo de Felipe González. ¿Esto cómo se demuestra? Mira, en la novela El hijo del ajedrecista, que es el hijo del que estuvo aquí en la cárcel en Carabanchel, vamos a ver, es que luego se me olvidan los nombres, macho. Como llevo todo el día trabajando, se me olvidan los nombres. Bueno, aquí son detenidos Jorge Luis Ochoa Vázquez, del cártel de Medellín, y del cártel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. Pues Gilberto Rodríguez Orejuela, su hijo, escribe un libro que se llama El hijo del ajedrecista. Y en ese libro menciona cómo se le entrega dinero del cártel de Medellín a Felipe González. Esto lo dice también John Jairo, también si tú lo cuenta, que le habían entregado 30 millones de dólares a la Audiencia Nacional y 5 millones para Felipe González, para financiar su campaña del 84. Y luego en el libro Pablo, el verdadero Pablo, en ese libro también se menciona, hay 3 fuentes diferentes que mencionan que el cartel de Medellín había entregado dinero para librar a estos aquí en la cárcel.
Y yo lo voy a consultar también con Virginia Vallejo, que fue su amante durante 10 años, se lo preguntaré a ver si tiene constancia ella de esto. O sea que sí que hay 3 fuentes que involucran a Felipe González con el cartel de Medellín. En lo que respecta a Gabriel García Márquez, eso nada más es una fuente que es John Jairo, que cuenta que claro, como Pablo quería meter cocaína por Colombia a Miami, pues que se beneficiaba de las relaciones con el castrismo. El cartel de Medellín siempre estuvo en contacto con Cuba. Y entonces García Márquez, como ha sido, a diferencia de Vargas Llosa y a diferencia de Carlos Fuentes, un escritor que siempre ha sido muy de izquierdas y se llevaba muy bien con el castrismo, cuenta don Jairo Velázquez Vázquez cómo le lleva una carta personalmente a García Márquez para que intervenga como mediador con el castrismo, para meter coca o submarinos o como sea a través de Cuba hasta Miami. Por eso esas dos cosas son ciertas. Es decir, una no se puede demostrar porque John Jairo ya murió y solamente lo cuenta él, pero la otra, como hay 3 libros que lo dicen, El hijo del ajedrecista, como digo, Legaliz Estrada, o como se llama esta autora de Escobar, El verdadero Pablo, Vargas se llama, y luego, por otra parte, John Jairo. Son 3 fuentes, una del cártel de Medellín, otra del cártel de Cali y otra neutra. Eso está claro que hubo relación, además se las fotos, entre nuestro presidente y el capo Pablo Escobar. Interesantísimo lo de Gabriel García Márquez, desde luego un dato interesante. Y luego el de los políticos, para mí es muy curioso porque yo en el mundo del misterio es bien sabido que aquí los políticos o son financiados por las grandes empresas, la banca internacional, o si no, no ascienden. Tienen que estar por decir una expresión suave, de pajes o lameculillos de los de arriba para poder ascender, ¿no? Por eso yo recomiendo a los pueblos pequeños que se funden pequeños partidos políticos entre ellos para que cuiden a su pueblo y sirvan a su pueblo, no sirvan a empresas globalistas como puede ser servir a grandes partidos, ¿no? Bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que nos has contado, pero ahora a mí me gustaría, porque hablando contigo a nivel privado, sé que sabes muchas anécdotas del tema del narcoturismo, pues de la historia de Pablo Escobar, como por ejemplo cuando se esperaba que se fuera su mujer de casa y dejaba a sus amantes en el avión de arriba, un montón de amantes, para luego darse el festín, porque tienen fama de ser muy mujeriegos, ¿verdad? Estos grandes capos, ¿no, Santi? Lo ves en las series, es decir, por ejemplo, la anécdota que hablas tú es la de la Hacienda Nápoles, cuando llegan allí, cuando llega la mujer del patrón, cuando llega doña Victoria Henao, doña Tata, y claro, pues Escobar tenía ahí una fiesta montada con prostitutas que las hacía traer de Brasil, y entonces pues en un momento determinado pues las sube en un avión y le dice al piloto, venga, dale aquí vueltas a la hacienda hasta que se vaya mi mujer. Y luego vuelve a bajar la mujer, ¿sabes? Y ya bajan otra vez las prostitutas. Pero bueno, es que tenían a lo mejor, había amigos de Escobar y socios que tenían 5 o 6 mujeres. Han sido muy mujeriegos. Los guerreros tenemos que andar con las mejores hembras, con lo cual siempre han sido muy presumidos en el tema de las mujeres, muy vanidosos también. Mira cómo se murió el rey de los cielos, el señor de los cielos. Ese hombre se hizo cambiar la cara, se fue ahí a hacer una operación y murió porque quería ser más guapo, ¿no? Precisamente cuando le quitaron el capo fue a Sean Penn, ganador de varios Oscars, allá a su casa a comerse un asado, ¿no? Solamente porque quería que Sean Penn, pues bueno, lo interpretase o Kate de Castillo que hicieran una serie sobre él y tal y cual. Entonces, han sido siempre muy vanidosos y eso ha sido común a todos los narcos, ¿eh? Y entonces aquí también, ¿por qué tienen aquí al padre del ajedrecista? Porque compraban los coches de 2 en 2, Mercedes de alta gama. Se gastaban más en una noche que los futbolistas. Entonces, claro, pues al final eso daba mucho el cante y por eso los detuvieron. De todos modos, eran bastante más discretos y bastante más cultos los Rodríguez Orejuela de Cali que los del cartel de Medellín. Datos, la verdad que interesantísimos, las curiosidades. Me encanta hablar de este tipo de cuestiones. Yo no sé, Santiago, si querrás añadir algo más, alguna anecdotilla más para los espectadores o cortamos con lo que tú quieras. Si quieres añadir una cosita más puntual. Como todavía va a quedar un tiempo para que salga el libro, que yo más o menos le he hecho un año así, quieres luego ya posteriormente, una vez que se publique, hacemos una exclusiva que ya tendré bien organizado, bueno, ya publicado el libro, ¿vale? Con todo, y ya creo que tiene más sentido hacerlo posteriormente. Perfecto, porque es verdad eso, que todavía no está, o sea, está totalmente escrito, pero todavía no sabes cuándo lo vas a publicar, ¿no? ¿Alguna fecha? ¿Puede ser para este año, para el siguiente? ¿Cómo tienes en mente la publicación? Hay una importante editorial que lo está estudiando, pero como todavía no me han dicho si lo van a publicar o no, pues no puedo adelantar acontecimientos, ¿vale? Pero como además tengo que introducir algunas fotos, corroborar algunos datos y tal,
pues yo creo que si no voy a Colombia hasta Navidades, seguramente este año no sea, para el año que viene cuando salga publicado. No, si no es de una manera es de otra, se va a publicar. Pero bueno, estoy a la espera de una importante editorial y de su feedback y de sus noticias. A ver qué me cuentan. Bueno, pues a ver si tienes suerte, amigo, puedes publicarlo cuanto antes. La verdad que ojalá sea prontito en 2022 lo antes posible. Así que nada más, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en otro videoprograma. Hasta pronto, amigos, y un saludo, Santiago. Nos vemos dentro de poco.